Hay algo que se repite en muchos países, una advertencia que la mayoría escucha desde niños, pero casi nadie toma en serio. Que el Viernes Santo no es un día normal. Que hay cosas que no se deben hacer. No por religión, sino por lo que podría pasar si decides ignorarlo. Porque según cientos de testimonios, las personas que rompieron esas reglas, no solo tuvieron mala suerte. Tuvieron experiencias que no pudieron explicar. Y las 3 historias que vas a escuchar ahora, tienen algo inquietante en común. Todas ocurrieron en Viernes Santo. Y todas terminan igual. Con alguien que desearía no haber ignorado la advertencia. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La carne que no debía cocinarse. En el año 2017, en Medellín, Colombia, una mujer llamada Carolina decidió hacer algo que, para su familia, siempre había sido una regla absoluta. No comer carne en Viernes Santo. Carolina no era una persona religiosa. De hecho, siempre decía lo mismo cuando alguien mencionaba esa tradición. Es solo costumbre, nada pasa. Ese año, el Viernes Santo cayó justo en un día perfecto para reunirse. Así que decidió organizar algo simple, una pequeña reunión en su casa. Invitó a 3 amigos cercanos. Nada especial. Música, conversación y comida. Pero cuando llegó el momento de decidir qué preparar, Carolina hizo algo que después recordaría muchas veces. Eligió carne. Carne roja. Cuando su mamá se enteró, le dijo algo que en ese momento sonó exagerado. Ese día, no se hace eso. Carolina solo se rió. Y colgó el teléfono. La tarde comenzó como cualquier otra. La carne estaba marinándose en la cocina. El olor era normal. Todo, completamente normal. Hasta que empezó a cambiar. Primero, fue algo leve. Un olor distinto. No era exactamente desagradable, pero tampoco era comida. Uno de los amigos entró a la cocina y dijo: ¿Le echaste algo raro a esto? Carolina lo ignoró. Pensó que era su gestión. Pero unos minutos después, otro de los invitados dijo lo mismo. Y esta vez, lo describió de una forma que hizo que todos se quedaran en silencio. Huele como hierro. Como a sangre. Carolina decidió revisar la carne. Cuando levantó la tapa del sartén, el humo salió de golpe. Pero no era un humo normal. Era denso. Pesado. Y el olor, ahora sí era imposible de ignorar. La carne se veía extraña. Demasiado oscura por fuera, pero cuando intentó cortarla, por dentro estaba completamente cruda. Como si el calor no hubiera entrado. Ahí fue cuando ocurrió algo que nadie pudo explicar. Uno de los amigos, que estaba justo detrás de Carolina, dio un paso hacia atrás. Y dijo en voz baja: ¿Eso estaba ahí antes? Carolina miró de nuevo la carne. Y la vio. Marcas. Sobre la superficie. No eran cortes. No eran quemaduras. Eran huellas. Como si alguien hubiera presionado la carne con los dedos. Pero no había forma. Nadie la había tocado. El ambiente cambió por completo. La música se apagó. Nadie quiso comer. Y lo que iba a ser una reunión tranquila, terminó antes de lo esperado. Uno por uno, todos se fueron. Carolina se quedó sola. Y antes de irse a dormir, hizo algo rápido. Tomó toda la carne y la tiró a la basura. Cerró la bolsa. La dejó en la cocina. Y se fue a su cuarto. Eran aproximadamente las 3:07 de la madrugada, cuando Carolina abrió los ojos. No sabía por qué. Pero había algo. Un sonido. Pasos. Lentos.
arrastrados, viniendo desde la cocina. Carolina se quedó completamente quieta, escuchando, intentando convencerse de que no era nada. Pero los pasos continuaron. Uno, después otro, y luego silencio. Pasaron unos segundos, o minutos. No lo sabía, hasta que escuchó algo más. Un golpe, seco, como si algo hubiera caído sobre la mesa. Carolina se levantó, con el corazón acelerado, y caminó lentamente hacia la cocina. Cuando encendió la luz, todo estaba en silencio. Pero había algo mal. Muy mal. La bolsa de basura ya no estaba en el piso. Estaba sobre la mesa, abierta. Carolina se acercó, despacio, como si su cuerpo supiera que no debía hacerlo, y miró dentro. La carne estaba ahí, pero no como la había dejado. Ahora estaba acomodada, extendida, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Y entonces lo vio. Sobre la superficie oscura de la carne había algo escrito. No con cuchillo, no con sangre, con ceniza, como si algo hubiera trazado las letras lentamente. Carolina se inclinó y leyó. No era el día. Esa noche, Carolina no volvió a dormir. A la mañana siguiente, la carne había desaparecido. La bolsa estaba vacía. Y hasta hoy, Carolina mantiene la misma rutina. Cada Viernes Santo, no enciende la cocina. No hace ruido. Y no se queda sola. Porque hay algo que repite siempre, cuando alguien le pregunta qué pasó realmente esa noche. Ese día, algo entró a mi casa. Y lo peor es que nunca supe si realmente se fue. La procesión que nadie vio. En Oaxaca, México, en el año 2019, un joven llamado Luis Herrera comenzó a trabajar como guardia de seguridad nocturno en un edificio antiguo del centro histórico. Era un lugar elegante, pero viejo. De esos donde las paredes crujen y los pasillos parecen más largos de lo que deberían. Luis no creía en nada paranormal. De hecho, aceptó el turno nocturno por una razón simple: es tranquilo y no pasa nada. Su rutina era siempre la misma: revisar cámaras, hacer rondas cada hora y mantenerse despierto hasta el amanecer. Pero esa noche no era una noche cualquiera. Era Viernes Santo. Y aunque en Oaxaca eso significa calles llenas, procesiones y actividad, el edificio donde Luis trabajaba estaba completamente vacío. Sin residentes. Sin visitas. Sin ruido. A la 1:47 de la madrugada, Luis estaba revisando las cámaras. Todo normal. Pasillos vacíos. Entrada principal sin movimiento. Hasta que escuchó algo. Un sonido lejano. Cantos. Al principio, pensó que venían de la calle. Algo completamente normal en esa fecha. Pero había algo raro. Los cantos eran demasiado claros. Como si estuvieran justo afuera. Luis se levantó. Caminó hacia la puerta principal. Y miró a través del vidrio. Ahí fue cuando la vio. Una procesión. Personas vestidas de negro, avanzando lentamente, con velas encendidas. Decenas de ellas. Moviéndose al mismo ritmo. En completo silencio. Y eso fue lo primero que no tuvo sentido. Porque una procesión hace ruido. Pasos. Susurros. Movimiento. Pero aquí no había nada. Solo los cantos. Y eran perfectos. Demasiado perfectos. Luis abrió la puerta.
apenas unos centímetros. El aire de afuera estaba frío, más frío de lo normal. Y el sonido se volvió más fuerte, más cercano, más real. Sacó su teléfono y empezó a grabar, porque sabía que esto no era normal. Pero cuando miró la pantalla, se le heló el cuerpo. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Luis bajó el teléfono. Y la procesión seguía ahí. Caminando. Lenta. Silenciosa. Volvió a levantar el teléfono. Nada. Solo la calle. Oscura. Vacía. Bajó el teléfono otra vez, y esta vez, algo cambió. Una de las figuras se detuvo. No todas. Solo una. En medio de la procesión. Y lentamente, giró la cabeza hacia él. Luis sintió un nudo en el estómago. Porque en ese momento, entendió algo. Esa cosa, sabía que él podía verla. La figura comenzó a caminar hacia él. No rápido. No agresiva. Pero directa. Luis intentó cerrar la puerta. Pero su cuerpo no reaccionaba. Se quedó ahí. Mirando. Paralizado. La figura se acercaba cada vez más. La vela que llevaba iluminaba su rostro. O lo que debería haber sido su rostro. Pero no había nada. No ojos. No boca. No expresión. Solo oscuridad. Como un vacío. Y aún así, Luis tenía la certeza absoluta de algo, eso, lo estaba mirando. De repente, todo se apagó. Los cantos. Las luces. La figura. La procesión. Silencio total. Luis cayó hacia atrás. Respirando agitado. Sin entender qué acababa de pasar. Corrió hacia la cabina de seguridad. Y revisó las cámaras. La cámara de la entrada mostraba algo inquietante. Luis. Solo. De pie frente a la puerta. Abriéndola lentamente. Luego, dando un paso hacia afuera. Y hablando. Pero no había nadie más. En la grabación, Luis estaba murmurando algo. Una y otra vez. Se acercó más al monitor. Subió el volumen. Y escuchó su propia voz. No me mires. No me mires. No me mires. Luego, en la grabación, Luis hizo algo que no recordaba. Se arrodilló. Como si estuviera frente a alguien. Y bajó la cabeza. La grabación terminó ahí. Luis no terminó su turno. Se fue antes del amanecer. Sin avisar. Sin explicar nada. Al día siguiente, renunció. Pero lo más inquietante vino después. Semanas más tarde, el administrador del edificio revisó nuevamente las grabaciones. Y encontró algo que Luis nunca vio. En el reflejo del vidrio de la puerta, justo frente a él, cuando estaba arrodillado, había una silueta. Alta. Oscura. De pie. Y parecía estar observándolo. Luis nunca volvió a trabajar de noche. Y hasta hoy, cuando alguien le pregunta qué fue lo que vio realmente, siempre responde lo mismo: yo no sé qué era. Pero sé que sí me vio a mí. El baño prohibido. En el año 2009, en Lima, Perú, un grupo de 5 amigos decidió hacer algo que, desde pequeños, les habían advertido que no hicieran. Salir a divertirse en Viernes Santo. Entre ellos estaba Valeria Rojas. Tenía 19 años. Y como muchos, no creía en ese tipo de advertencias. Para ella, era solo otro día. La idea era simple.
reunirse, escuchar música, pasar el rato. Uno de los amigos mencionó una casa vieja que pertenecía a un familiar y que llevaba meses vacía. Y ahí fue donde decidieron ir. Cuando llegaron, ya era de noche. La casa estaba completamente oscura, sin electricidad en algunas áreas, y con ese tipo de silencio que no es normal. Un silencio pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Entraron. Encendieron algunas luces. Pusieron música desde un teléfono. Y poco a poco, el ambiente empezó a sentirse más normal. Risas. Conversaciones. Distracción. Hasta que alguien dijo algo, casi como una broma: dicen que en Viernes Santo no deberías estar solo en lugares así. Hubo risas. Pero uno de ellos agregó: y menos en la oscuridad. Ahí fue cuando surgió la idea. Un juego. Simple, pero incómodo. Entrar al baño, cerrar la puerta, apagar la luz y quedarse completamente solo por un minuto. Uno por uno, empezaron a hacerlo. Rápido. Sin que pasara nada. Risas al salir. Burlas. Hasta que llegó el turno de Valeria. Ella dudó, pero no quería quedar como la única que no lo hacía. Entró. Cerró la puerta. Y apagó la luz. Oscuridad total. Al principio, no pasó nada. Solo su respiración. El sonido leve del agua en las tuberías. Pero después de unos segundos, algo cambió. El aire se volvió más frío, más denso, como si el espacio dentro del baño se hubiera reducido. Valeria se quedó quieta, intentando escuchar. Y entonces, lo oyó. Una respiración. No la suya. Era lenta, profunda, y estaba demasiado cerca, justo detrás de ella. Valeria sintió como su cuerpo se tensaba. Intentó moverse, pero algo en su mente le dijo: no te voltees. La respiración continuó, más cerca, más clara. Y entonces, sintió algo. Una mano, apoyándose lentamente sobre su hombro. Fría, pesada, real. Valeria gritó. Encendió la luz. Y abrió la puerta de golpe. Salió corriendo. Pálida. Temblando. Los demás pensaron que era una broma. Hasta que la vieron. Valeria no podía hablar. Solo señalaba el baño. Uno de los chicos entró. Revisó todo. No había nadie. Nada fuera de lugar. Pero cuando volvió a salir, dijo algo que nadie esperaba: hace frío ahí adentro. La reunión terminó en ese momento. Nadie quiso quedarse. Esa noche, Valeria no durmió. Y a las 3 de la madrugada, volvió a escucharla. La respiración. Pero esta vez, no estaba detrás de ella. Estaba dentro de su habitación. Durante los días siguientes, la experiencia no desapareció. Se repitió. Cada noche. A la misma hora. Respiración. Cerca. Constante. Hasta que una noche, ocurrió algo diferente. Valeria despertó. Pero no podía moverse. Su cuerpo, completamente paralizado. Y entonces, lo sintió otra vez. La mano. Sobre su hombro. Pero esta vez, no se quedó ahí. Subió lentamente, hasta su cuello. Y luego, hasta su oído. Donde algo, susurró. Su nombre. Valeria. Después de eso, todo se detuvo.
Pero lo que vino después fue peor. Porque desde ese día, Valeria nunca volvió a estar completamente sola. Luces que se apagaban, puertas que se abrían, reflejos que no coincidían. Y siempre, a las 3 de la madrugada, la misma respiración. Pasaron semanas. Luego meses. Hasta que Valeria dejó de hablar del tema. Dejó de salir. Dejó de ver a sus amigos. Pero una de las chicas del grupo, años después, contó algo que nunca habían dicho. Que esa noche, cuando todos estaban afuera, y Valeria salió corriendo del baño, hubo un momento, muy breve, en el que la puerta quedó entreabierta. Y dentro del baño, se vio algo. Una silueta. De pie. Detrás de donde Valeria había estado. Y no parecía estar saliendo. Parecía estar esperando. Porque tal vez, esa noche, Valeria no salió sola de ese baño. 3 historias. 3 personas distintas. Pero todas ocurrieron en el mismo día. Un día que muchos consideran sagrado, y otros simplemente ignoran. Pero después de escuchar estos casos, tal vez no se trata de creer o no creer. Tal vez se trata de entender que hay momentos en los que algo cambia. Momentos en los que ciertas puertas no deberían abrirse. Porque a veces, cuando decides ignorar una advertencia, no eres tú quien decide cómo termina la historia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios. El Viernes Santo no se ignora. Quiero ver quién realmente tuvo el valor de escuchar todo hasta el final. Y dime algo más. ¿Tú también ignorarías una advertencia sabiendo lo que podría pasar? Suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso que contemos aquí podría ser sobre alguien que pensó exactamente igual que tú,